se despertó con el sonido de su propio despertador indicando las 6 de la mañana. Sus finos dedos tocaron la pantalla del teléfono y la melodía de Chopin se desvaneció, dejando solo el silencio del dormitorio. La mitad de la cama a su lado estaba vacía. Terence no había vuelto a casa. Anoche había llamado tarde para decir que estaba trabajando en un estudio importante y que pasaría la noche en su despacho. Era la tercera vez esta semana. Se levantó y echó la manta hacia atrás, intentando no pensar en el frío vacío que se había instalado entre ellos durante el último año. Su mirada se posó en la fotografía de la mesilla de noche. Su boda, 13 años atrás. Indila con un vestido blanco y los ojos brillantes de felicidad, y Terence Breyer, un historiador joven y esperanzado con el pelo castaño revuelto y hoyuelos en las mejillas al sonreír. Entonces su sonrisa era solo para ella. En la planta baja de su espaciosa casa de 2 plantas en un tranquilo barrio de Berryville, Indila empezó a preparar el desayuno. Tostadas de aguacate para ella, cereales con leche para Lennox, de 10 años, y tortitas con sirope de arce para Paisley, de 7. Movimientos familiares, calibrados a lo largo de los años, mientras su cabeza estaba ocupada con pensamientos muy diferentes. Érase una vez, antes de que naciera Lennox, Indy la había soñado con salas de conciertos. Sus dedos volaban sobre las teclas del piano, produciendo sonidos que hacían hablar a los profesores de conservatorio de un gran futuro. Pero entonces llegó Terence a su vida, elocuente, inteligente, fascinado por la historia de la Edad Media. Hablaba de caballeros y castillos como si los hubiera visto con sus propios ojos. E Indila se enamoró de aquella mente vivaz y de su infinita pasión por aprender. Se sirvió café y se asomó a la ventana. El sol empezaba a salir por encima de los tejados de las casas vecinas, pintando el cielo de Berryville de un suave color rosa. Indila recordó cómo hacía 13 años a Terence le habían ofrecido un puesto en la universidad local y había aceptado la oferta con entusiasmo. Ella había tenido que rechazar entonces una plaza en la orquesta, demasiado lejos de Berryville, imposible de combinar. No refunfuñó. El amor parecía más importante que una carrera musical. Se oyó un ruido en el piso de arriba. Los niños se estaban despertando. Indila dejó la taza a un lado y subió. Primero fue a la habitación de Paisley. La niña de pelo oscuro rizado y ojos como los de su padre ya estaba en la cama jugando con su unicornio de peluche. «Buenos días, cielo». Indila besó a su hija en la coronilla. «El desayuno está casi listo». «¿Ya ha vuelto papá?», preguntó Paisley, e Indila sintió que algo se le estrujaba por dentro. «No, cielo. Papá tiene mucho trabajo en la universidad. Vendrá esta noche». Paisley frunció el ceño, pero no dijo nada. Indila se dio cuenta de que su hija ya no preguntaba por qué papá se ausentaba tan a menudo. Estaba acostumbrada. Ese pensamiento se lo hizo aún más difícil. Lennox ya estaba en la puerta de su habitación. Un chico serio, de pelo rubio liso, heredado de Indila, y rasgos finos. «¿No has vuelto?», preguntó sin preámbulos, y en su voz Indila no oyó resentimiento infantil, sino comprensión casi adulta de la situación. «Tiene trabajo, Len», respondió ella tratando de mantener la voz firme. «Desayunemos o llegaremos tarde». El desayuno transcurrió con el bullicio habitual. Paisley hablaba del proyecto de ciencias del colegio. Lennox leía un libro en la mesa, a pesar de los comentarios de su madre. Indila preparó las fiambreras de los niños, revisó sus mochilas y los mandó a lavarse los dientes. Cuando se fueron al baño, echó un vistazo a los mensajes de su teléfono. Nada de Terence. Indila suspiró y abrió la agenda. Hoy tenía 5 alumnos. Cuando Paisley se fue al colegio, Indila empezó a dar clases de piano en el estudio de su casa. No era el escenario del Carnegie Hall con el que una vez soñó, pero seguía siendo una oportunidad para no perder la habilidad de forma permanente y obtener unos ingresos extra para la familia. Tras dejar a los niños en el colegio y prometer a Paisley que no faltaría a su actuación en el concierto escolar de dentro de 15 días, Indila se dirigió al supermercado. La lista de la compra estaba hecha a la medida de las preferencias de Terence. Su queso favorito, el tipo de café que prefería, filetes para la cena del fin de semana. A pesar del creciente distanciamiento, seguía intentando mantener una apariencia de vida familiar normal. En el departamento de lácteos, Indila se encontró con Vanity Kisk, una vecina que enseñaba literatura inglesa en la misma universidad que Terence. «Indila, ¿qué tal estás?»,
Vanity, una mujer alta de pelo corto y canoso, le sonrió. Hacía tiempo que no te veía. Hola, Vanity. Estoy bien, pero con muchas clases últimamente. ¿Cómo está Terence? ¿Sigue con sus caballeros? Había algo en los ojos de Vanity que Indila no podía descifrar. Sí, trabajando en un nuevo estudio, prácticamente viviendo en la universidad. Vanity asintió, pero de un modo extraño, como si supiera algo que Indy la ignoraba. Sí, él se queda hasta tarde. Hizo una pausa. Oye, ¿por qué no tomamos un café algún día? Solo una charla, como en los viejos tiempos. Indy la recordó cómo en sus primeros años en Berryville, ella y Vanity se habían visto a menudo. Ambas eran nuevas en la ciudad. Ambas intentaban apoyar las carreras de sus maridos. Luego nacieron los niños y hubo poco tiempo para la amistad. Me encantaría, aceptó Indila. ¿Qué tal este viernes? Me parece bien. Vanity anotó su número y, tras una pausa, añadió, Cuídate, Indila. La frase le pareció extraña, pero Indila no le dio importancia. Terminó sus compras y volvió a casa justo a tiempo para la llegada de su primer alumno, un niño de 8 años que se iniciaba en el mundo de la música. El día transcurrió como de costumbre, alternando las clases, con tiempo para preparar la comida y revisar el correo. Seguía sin tener noticias de Terence. Solía llamar o escribir, preguntando cómo estaban los niños, diciendo que los echaba de menos. Ahora sus llamadas eran escasas y breves, como una formalidad necesaria. El último alumno se marchó a las 4 de la tarde, e Indila se sentó al piano, un viejo Steinway que habían comprado cuando no podían permitírselo. Pero Terence había insistido, diciendo que el talento de Indila merecía un instrumento mejor. Sus dedos tocaron las teclas y la habitación se llenó de música de Chopin, un nocturno en mi bemol mayor que ella había tocado una vez en un concierto de graduación en el conservatorio. Los sonidos fluían libremente, llenando la casa vacía de emociones que Indila no se permitía expresar con palabras. Terminó de tocar y miró el reloj. Era hora de recoger a los niños del colegio. Lennox tenía club de ajedrez después de clase y Paisley tenía clase de arte. Indila atesoraba esos momentos a solas con la música, en los que no tenía que fingir que todo iba bien. Por la noche, cuando los niños ya habían cenado y hecho los deberes, Indila oyó el sonido de una llave en la cerradura. Terence había vuelto. Se encontró con él en el pasillo, un hombre alto, todavía guapo, con canas claras en las sienes y ojos cansados. «Hola», dijo sin mirarla. «¿Están los niños en casa?» «Sí, haciendo los deberes». Indila se dio cuenta de que no la besaba en la mejilla como solía hacer, ni siquiera los días que se peleaban. «La cena está en la cocina si tienes hambre». «He comido en la cafetería», respondió Terence, quitándose el abrigo. «He estado trabajando mucho, así que no quería distraerme cocinando». «Ya veo». Indila sintió una punzada de decepción. «¿Cómo va la investigación?» «Va bien». Por fin la miró, pero su mirada era distante, como si mirara a través de ella. «Mira, estoy muy cansada. Voy a saludar a los niños y a acostarme pronto». Indy la sintió y dio un paso atrás, dejándole entrar en la casa. Antes se habrían sentado juntos y él le habría hablado de su trabajo, de sus alumnos, de los nuevos libros que había leído. Ahora era como si hubiera crecido un muro entre ellos, cada vez más alto. Terence subió las escaleras y pronto Indy la oyó la exclamación entusiasta de Paisley. Pasara lo que pasara, los niños adoraban a su padre. Entró en la cocina y empezó a fregar los platos mecánicamente, preguntándose cuándo exactamente su matrimonio había empezado a resquebrajarse. Quizá cuando nació Lennox y toda la atención de Indila se centró en el bebé, o cuando Terence fue ascendido a jefe de departamento y su cabeza se llenó de tareas administrativas, o había sucedido gradualmente, día a día, como el agua que afila una piedra, imperceptible pero inexorablemente. Cuando subió, Terence ya estaba dormido, o fingía estarlo. Indila se desnudó sin hacer ruido y se tumbó a su lado, con cuidado de no tocarle. Antes se habían dormido abrazados, pero ahora cada uno se quedaba en su lado de la cama, como si hubiera una frontera invisible entre ellos. Indy la miraba al techo, escuchando la respiración constante de su marido. Algo había cambiado en Terence, y no eran solo sus ausencias y su silencio. Se fijó en la camisa nueva que no le había comprado, en la colonia cara de hacía una semana.
en las extrañas llamadas telefónicas que contestaba cuando salía de la habitación. Todo apuntaba a lo obvio, pero Indila ahuyentaba estos pensamientos, reacia a admitir la verdad. Por la mañana Terence se fue temprano, sin siquiera desayunar con su familia. Indila estaba preparando a los niños para ir al colegio cuando sonó el teléfono. Era Vanity. Indila, siento llamar tan temprano, pero me preguntaba, tal vez podríamos vernos hoy. Han cancelado mis clases y puedo ir a las 11. Algo en la voz de su vecina hizo recelar a Indila. Sí, claro. Tengo un descanso entre clase y clase. Acordaron encontrarse en un pequeño café no muy lejos de la casa de Indila. Al colgar el teléfono, se sintió ansiosa. Parecía que Vanity tenía algo que contarle. Algo importante. Después de dejar a los niños en el colegio y dar 2 clases de piano, Indila acudió a la cita. Vanity ya la esperaba en una mesa junto a la ventana, con una taza de té delante. Gracias por venir, dijo Vanity cuando Indila se sentó frente a ella. No sabía si debía entrometerme, pero ¿qué ocurre? Indila sintió que el corazón le latía más deprisa. Vanity suspiró y la miró directamente a los ojos. Se trata de Terence. Le vi anoche en el restaurante Moonlight Sonata. No estaba solo. Indila sintió que la habitación a su alrededor empezaba a girar. El Moonlight Sonata era un restaurante caro del centro de la ciudad, al que Terence y ella solo iban en ocasiones especiales. ¿Con quién estaba?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Una mujer joven, muy joven. La había reconocido, Mercy Holbrook, una estudiante de posgrado del Departamento de Historia. Parecían ser ganas. Indila apretó los dedos contra el borde del escritorio con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sus sospechas se confirmaron. Terence salía con otra mujer, joven, probablemente inteligente y ambiciosa, sin la carga de las responsabilidades domésticas y 2 hijos. Sin sueños olvidados de una carrera musical, ni manchas de zumo de bebé en la ropa. Hacía tiempo que notaba que algo iba mal, dijo Indila en voz baja. Ha cambiado. Se había vuelto distante. Pero no quería creer. Vanity extendió la mano y cubrió la palma de Indila con la suya. Siento ser la portadora de semejante noticia. Pero pensé que debías saberlo. Indila asintió, aún intentando comprender lo que había oído. 13 años de matrimonio, 2 hijos, un hogar compartido, todos los sacrificios que había hecho por su familia. ¿Y de repente todo se desmorona? Gracias por decírmelo, dijo finalmente. Ya, tengo que pensar qué hacer a continuación. Si necesitas algo, apoyo, consejo, simplemente una conversación, siempre estaré aquí para ti, dijo Vanity, apretándole la mano. Indila asintió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Pero no se permitiría llorar, no aquí, no ahora. Necesitaba mantener la mente clara. De vuelta a casa, se sentó al piano, pero la música no le proporcionó el consuelo habitual. Sus pensamientos giraban en torno a lo que había dicho Vanity. Mercy Holbrook. Indila no la conocía, pero había oído hablar de ella a Terence. Una estudiante de posgrado con talento, especializada en la historia de las cruzadas, que estaba escribiendo su tesis. La mencionó varias veces, siempre en el contexto del trabajo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que su relación de trabajo se había convertido en algo más? Se acercó a la estantería y cogió un álbum de fotos. Al hojear las páginas, Indila vio cómo habían cambiado ella y Terence. De pareja enamorada en el contexto de un campus universitario a padres de 2 hijos. ¿Cuándo había desaparecido exactamente la chispa que los había unido? O no era la chispa, sino el hecho de que Indila había dado demasiado y exigido demasiado poco a cambio. El día pasó como un borrón. Indila tuvo algunas clases más, recogió a los niños del colegio y preparó la cena. Esperaba que Terence no volviera, pero para su sorpresa llegó a casa antes de lo habitual. «¡Papá!», se abalanzó Paisley hacia él con un chillido de alegría. «¡Has vuelto!». Terence levantó a su hija en brazos y sonrió. Sinceramente, con una calidez que Indila no había visto dirigida a sí misma en mucho tiempo. «Por supuesto, princesa. Prometí ayudarte con tu proyecto de ciencias, ¿recuerdas?». Lennox se acercó a su padre con más reserva, pero Indila vio que el chico se animaba cuando Terence le alborotó el pelo y le preguntó por el torneo de ajedrez. La cena transcurrió sorprendentemente tranquila. Terence habló de trabajo,
bromeó con los niños. Incluso le hizo a Indila algunas preguntas sobre sus alumnos. Pero ella percibió la falsedad de aquel idilio, ahora que sabía la verdad. Cada sonrisa, cada gesto de él parecían falsos. Y sin embargo, al ver lo felices que eran los niños con su atención, Indila no pudo evitar preguntarse, ¿podría destruir a su familia, aun sabiendo de la infidelidad? Después de cenar, Terence ayudó a Paisley con un proyecto y luego jugó una partida de ajedrez con Lennox. Indila los observaba de reojo, sintiéndose superflua en su propia casa. Cuando los niños se acostaron, Terence se acercó a ella en la cocina. «Hace buena noche, ¿verdad?» «Buena», dijo, y en su voz Indila percibió algo parecido a una añoranza del pasado. «Sí, los niños estaban contentos», respondió ella sin mirarlo. «Echan de menos tu atención». Terence suspiró y se apoyó en la mesa de la cocina. «Indila, sé que últimamente no he sido el mejor marido y el mejor padre. El trabajo me ha robado mucho tiempo». «¿Solo trabajo?» Las palabras le salieron antes de que pudiera pensar. Terence se puso tenso. «¿Qué quieres decir?» «Nada». Indila negó con la cabeza. «Es que... 13 años, Terence. Estuvimos juntos 13 años. Pensé que era tiempo suficiente para construir algo real». Él la miró sorprendido, pero no siguió con el tema. En lugar de eso dijo, «Tengo que irme a una conferencia este fin de semana, de viernes a domingo». «¿Una conferencia?» Indila enarcó una ceja. «Richmond. Sobre historia medieval». Asintió, sin mostrar que dudaba de sus palabras. Quizá realmente iba a una conferencia. O tal vez estuviera planeando un fin de semana romántico con Mercy Holbrook. «De acuerdo. Yo vigilaré a los niños como siempre». Terence parecía querer decir algo más, pero cambió de opinión. Se limitó a asentir y salió de la cocina, dejando a Indila sola con sus pensamientos. Esa noche, tumbada en la cama, Indila reflexionó sobre sus opciones. Podía fingir que no sabía nada y seguir viviendo en esa apariencia de familia por el bien de los niños. Podía montar un escándalo, echar a Terence de casa e iniciar el proceso de divorcio. O podría haber intentado salvar su matrimonio, hablar con él, proponerle terapia de pareja. Pero algo dentro de ella había cambiado después de hablar con Vanity. Durante 13 años había vivido para los demás, para Terence, para los niños. Sacrificó sus sueños, su música, y así era como él le había devuelto ese sacrificio, traicionándola con una joven estudiante de posgrado. En la oscuridad del dormitorio, escuchando la respiración constante de su marido, que dormía a su lado, Indila Lundy tomó una decisión. No montaría una escena. No le rogaría que se quedara ni intentaría competir con Mercy Holbrook, pero tampoco dejaría que él arruinara todo lo que ella había construido a lo largo de los años. La mañana del viernes era húmeda y gris. Indila miraba por la ventana las gotas de lluvia que caían por el cristal mientras los niños desayunaban. Terence ya se había marchado. La noche anterior había metido sus cosas en una pequeña maleta y había viajado a Richmond para asistir a una supuesta conferencia. Su despedida fue arrugada y torpe. Besó a los niños, prometió traerles recuerdos y se limitó a decirle a Indila, «Nos vemos el domingo». «Mamá, ¿por qué papá no nos lleva a las conferencias con él?», preguntó Lennox picoteando sus cereales con una cuchara. «Podríamos pasear por Richmond mientras él trabaja». Indila suspiró. A veces solían ir juntos de verdad, convirtiendo los viajes de trabajo de Terence en unas mini vacaciones para toda la familia. «Papá tiene un programa muy completo, cariño. Tendrá que trabajar mucho. Pero, ¿volverá para mi actuación?» Paisley levantó una mirada preocupada de su desayuno. «Prometió venir». «Claro que vendrá», mintió Indila, sin saber si Terence cumpliría su promesa. «Nunca se pierde tus actuaciones». Después de mandar a los niños al colegio, Indila volvió a la casa vacía. Hoy no tenía alumnos. El viernes era siempre un día libre que solía dedicar a las tareas domésticas y a los preparativos del fin de semana. Pero hoy, las tareas rutinarias no podían distraerla de sus pensamientos intrusivos. Caminando hacia el dormitorio, Indila abrió el armario de Terence. La culpa por invadir su espacio personal luchaba contra el deseo de saber la verdad. Comprobó metódicamente los bolsillos de la chaqueta, rebuscó en los cajones de la ropa interior, miró debajo de un montón de jerseys. Nada sospechoso, ni notas, ni pertenencias ajenas, ni pistas evidentes.
Frustrada, se sentó en el borde de la cama. Quizás se lo había inventado todo. Quizá Vanity se había equivocado y Terence solo estaba hablando de su tesis con un estudiante de posgrado. Su mirada se posó en el portátil de Terence, que estaba sobre la mesilla de noche. Rara vez se separaba de él, pero hoy lo había dejado en casa por alguna razón. Quizás se había traído una tableta más ligera para viajar. Indy la dudó un momento. Comprobar su ordenador parecía la última frontera más allá, de la cual no habría vuelta atrás. Pero la incertidumbre la corroía por dentro y se decidió. Para su sorpresa, el portátil no estaba protegido con contraseña. Terence siempre había sido despistado con las minucias cotidianas, a pesar de ser pedante con los asuntos académicos. Indila abrió el navegador y revisó el historial. En su mayoría, artículos académicos, sitios de noticias y vídeos de historia. Nada fuera de lo común. Luego consultó su correo electrónico. Correos del trabajo, correspondencia con colegas, boletines de revistas de historia. De repente vio el nombre de Mercy Holbrook. Su corazón latió más deprisa mientras Indila abría la correspondencia. Al principio las cartas habían sido formales. Discusiones sobre la tesis, recomendaciones sobre fuentes, preguntas sobre la estructura del trabajo. Pero hace unos 3 meses, el tono de la correspondencia cambió. No puedo esperar a nuestro próximo encuentro. Anoche fue mágico. Me haces sentir vivo de nuevo, escribía Terence. Indila sintió que las náuseas le subían a la garganta. Siguió desplazándose y la correspondencia se hizo cada vez más íntima. Hablaban de libros, películas, arte, temas de los que Terence le había hablado alguna vez, pero que habían dejado de tratar hacía tiempo. Y entonces se encontró con un correo electrónico fechado la semana pasada que la dejó helada. Mercy, he estado pensando en nuestra conversación. Tienes razón, tenemos que estar juntos, sin medias tintas. Hablaré con Indila cuando vuelva de Richmond. Esta casa siempre me ha parecido demasiado grande para 4 personas. Quizás sería perfecta para el comienzo de nuestra nueva vida. Estoy deseando que llegue el fin de semana, solos tú y yo, sin tener que inventar excusas ni mirar la hora. Indila cerró el portátil con manos temblorosas. Así que no había conferencia en Richmond. Terence estaba pasando el fin de semana con Mercy y planeaba hablar con ella, obviamente sobre el divorcio, y luego mudarse con su amante a la casa familiar. Bajó a la cocina y se sirvió un vaso de agua, tratando de calmarse. Su mente recorría febrilmente las opciones. ¿Hacer una escena? ¿Hacer las maletas e irse con los niños antes de que volviera Terence? ¿Fingir que no sabía nada y esperar a que él hablara? Indila se acercó a la ventana y contempló el jardín húmedo. 13 años había estado construyendo esta vida. 13 años aparcando sus sueños, apoyando su carrera, criando a sus hijos. Y así era como él había decidido devolvérsela, no solo abandonándola, sino echándola de la casa que había sido el centro de su mundo durante todos esos años. De repente, recordó el día de su boda. Terence, nervioso y emocionado, repitiendo sus votos. Juro amarte y honrarte, estar a tu lado en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Palabras vacías, como resultó. Indila apretó los puños. No, ella no sería una víctima en esta historia. No dejaría que tacharan 13 años de su vida y se llevaran todo lo que ella apreciaba. Cogió el teléfono y buscó el número del banco familiar. Tras unos pitidos, una voz femenina y amable contestó. First National Bank de Berryville. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Me llamo Indila Lundy Breyer y me gustaría hacer una consulta sobre nuestras cuentas familiares. ¿Sería posible concertar una cita con un asesor hoy mismo? Un momento, señora. Lundy Breyer, voy a comprobar la hora disponible. Tenemos un hueco a las 14. ¿Le viene bien? Sí, perfecto, respondió Indila, sintiendo que su determinación se hacía más fuerte. Estaré allí a las 2. Colgó el teléfono, subió las escaleras y abrió el joyero. En el fondo, bajo el forro de terciopelo, había documentos importantes. Los certificados de nacimiento de los niños, el certificado de matrimonio de ella y Terence, y lo más importante, los registros bancarios. Indila sacó la carpeta y miró el contenido. Habían abierto cuentas conjuntas para ambos cónyuges, con los mismos derechos de acceso. Había mucho dinero, ahorros de años de trabajo,
una herencia de los padres de Terence y fondos para la universidad de los niños. Aún faltaban unas horas para la reunión con el consejero del banco, así que Indila decidió visitar a Vanity. Necesitaba el consejo de una amiga, alguien que la escuchara sin juzgarla. Vanity vivía a 2 manzanas de ellas, en una casa pequeña pero acogedora, repleta de libros. Abrió la puerta, vestida con un jersey casero y unos vaqueros, y con unas gafas en la punta de la nariz. ¡Indila! Al ver la expresión de su cara, Vanity retrocedió inmediatamente, dejando entrar a su amiga. ¿Qué ha pasado? Tenías razón, dijo Indila simplemente, entrando en el salón. Está saliendo con Mercy Holbrook, y no solo saliendo, están planeando un futuro. En mi casa. Vanity apretó los labios y negó con la cabeza. Ese cabrón. Lo sabía. ¿Cómo te has enterado? Encontré su correspondencia. Se dejó el portátil en casa cuando se fue de fin de semana. A una conferencia, jugueteó Indila, haciendo comillas de aire, que por supuesto no existe, solo está pasando el fin de semana con ella. ¿Y qué vas a hacer tú? Vanity le sirvió té a las 2 y se sentó junto a Indila en el sofá. Aún no me he decidido, pero no voy a quedarme sentada esperando a que vuelva y nos ponga a mí y a los niños en la calle. Indila bebió un sorbo de té. Tengo una reunión en el banco dentro de un par de horas. Quiero ver qué se puede hacer con nuestras cuentas conjuntas. Vanity enarcó una ceja. ¿Vas a coger el dinero? No todo, pero la mayor parte sí. También es mi dinero, Vanity. He trabajado todos estos años. Quizá no tanto como él, pero he invertido en nuestra familia a mi manera. Indila sintió que la ira volvía a surgir en su interior. No dejaré que me lo robe todo. Vanity golpeó la taza con los dedos pensativa. Deberías consultar a un abogado antes de hacer movimientos bruscos. Lo sé, pero el tiempo apremia. Volverá el domingo. Indila bajó los ojos. Además, las cuentas están abiertas para los dos. Tengo tanto derecho como él a manejar el dinero. Hablaron durante 1 hora más o menos. Vanity, que había pasado por un divorcio hacía unos años, le dio a Indila algunos consejos prácticos y el número de un buen abogado. Al despedirse, abrazó a su amiga. Recuerda, eres más fuerte de lo que crees, y no estás sola. La reunión en el banco fue mejor de lo que Indila esperaba. La joven consejera que se presentó como Octavia Bowl la escuchó atentamente y no hizo demasiadas preguntas. Entonces, señora Lundy Breyer, ¿quiere cambiar la forma de acceder a las cuentas conjuntas? Sí, asintió Indila. Me gustaría abrir una cuenta separada a mi nombre y transferir a ella parte de los fondos de nuestra cuenta conjunta. Estás en tu derecho, dijo Octavia, mirando los documentos. La cuenta conjunta tiene ahora, dijo una cantidad que mareó un poco a Indila. ¿Cuánto quieres transferir? Indila dudó. Llevárselo todo sería demasiado cruel. Por mucho que Terence le hiciera, ella no quería rebajarse a su nivel. Además, parte de ese dinero lo había ganado él. El 60%, decidió finalmente. Eso sería suficiente para mí y los niños por primera vez y suficiente para él. Octavia asintió y empezó a preparar el papeleo. Tendrá que firmar aquí y aquí, señaló los formularios. Y haremos la transferencia hoy mismo. ¿Y mi marido podrá cancelar la transferencia cuando se entere? Preguntó Indila mientras firmaba los papeles. No, dijo Octavia negando con la cabeza. Como la cuenta es conjunta, tienes todo el derecho sobre los fondos. Él solo podrá disponer del resto del dinero. Y una cosa más. Indila se mordió el labio. ¿Hay alguna forma de cambiar la configuración de su tarjeta bancaria? ¿Limitar el límite de gasto, por ejemplo? Octavia volvió a comprobar los documentos. Sí, ya que eres cofirmante de la cuenta. Podemos establecer un límite diario para las retiradas de efectivo y las compras. ¿Qué cantidad sugiere? Indila se lo pensó un momento. $500 al día. Es suficiente para los gastos normales, pero no para grandes gastos imprevistos. Tardaron casi 1 hora en completar el papeleo. Cuando Indila salió del banco, tuvo una extraña sensación. Una mezcla de culpa, triunfo y miedo al futuro desconocido. ¿Qué pasaría cuando Terence se enterara de lo que había hecho? ¿Cómo reaccionarían los niños ante la ruptura de su familia? Subió al coche y durante un rato se quedó sentada, con la mirada perdida. El teléfono de su bolso vibró. Un mensaje de Terence. La conferencia va muy bien. Mañana hay mesas redondas importantes. Estaremos ocupados todo el día. Besos a los niños.
Indila se dio cuenta de que no había ningún beso. No se molestó en contestar. Se limitó a guardar el teléfono en el bolso. La mentira de Terence no hizo más que reforzar su determinación. De camino a casa, Indila se detuvo en el supermercado para comprar víveres para el fin de semana. Al pasar por la sección de vinos, se detuvo y, tras dudar un segundo, cogió una botella de buen vino tinto. Esta noche, cuando los niños se fueran a la cama, se permitiría una copa e intentaría planear sus próximos pasos. Paisley y Lennox se alegraron de que su madre los hubiera recogido temprano del colegio. Pararon en una heladería y luego se dirigieron al parque, a pesar de la llovizna. Indy la observó a los niños correr por los callejones y pensó en cómo explicarles el cambio que se avecinaba. Adoraban a su padre a pesar de sus frecuentes ausencias. ¿Cómo se tomarían la noticia de que su familia se separaba? Por la noche, después de acostar a los niños, Indy la bajó al salón con un vaso de vino. Puso música suave y se acomodó en un sillón, tratando de ordenar sus pensamientos. En su mente se agolpaban fragmentos de recuerdos. Su primer encuentro con Terence en la biblioteca de la universidad, la boda, el nacimiento de Lennox, la compra de esta casa, todos los momentos de alegría y tristeza que habían vivido juntos. ¿Había sido todo en vano? No, decidió. No había sido en vano. Tiene dos hijos preciosos. Está la casa, que no deja que Terence se lleve por su aventura con una estudiante de posgrado. Está la música, que siempre ha sido su consuelo. Y ahora también tiene los medios para empezar una nueva vida. La semana siguiente al regreso de Terence transcurrió en una extraña tensión. Se quedaba hasta tarde en el trabajo constantemente. Evitaba hablar con Indila y pasaba todo el tiempo que podía con los niños sin despertar sus sospechas. Indila se daba cuenta de que miraba el teléfono con frecuencia y le oía susurrar en su despacho cuando creía que estaba dormida. Llegó el jueves, el día de la actuación de Paisley en el concierto del colegio. Terence había prometido venir, pero en la comida le informó de que tenía una reunión importante con el decano. «Pero lo prometiste». Paisley miró a su padre con ojos llenos de decepción. «Voy a tocar un solo de flauta». «Cariño, de verdad que me gustaría poder ir, pero esta reunión es muy importante para mi carrera». Terence parecía culpable, pero Indila vio que solo era una actuación. «¿Tu carrera es más importante que la promesa de tu hija?», preguntó sin ocultar su irritación. Terence la miró con desagrado. «No empieces, Indila. Intentaré salir pronto y llegar al menos al final del espectáculo». Pero no llegó. Indila estaba sentada en el auditorio de la escuela, grabando la actuación de Paisley en su teléfono, y pensó amargamente en lo mucho que había cambiado Terence. Antes, nunca se había perdido un acontecimiento importante en la vida de los niños. Ahora era como si lo hubieran sustituido. Por la noche, cuando los niños se habían acostado, Indila oyó un portazo. Terence llegó a casa oliendo a alcohol caro y perfume desconocido. «¿Qué tal el espectáculo?», preguntó quitándose el abrigo. «Bien», respondió Indila secamente. «Paisley estaba muy disgustada porque no estabas allí. Le explicó que tenía una reunión importante», suspiró Terence irritado. «Mira, tenemos que hablar». Indila sintió que se le apretaba el corazón. Esto era lo que había estado esperando y temiendo toda la semana. «Te escucho». Terence entró en el salón. Se sentó en una silla y se frotó las manos con nerviosismo. «Indila, tú y yo sabemos que nuestro matrimonio ya no es lo que era. Vivimos como vecinos, no como marido y mujer. Creo que deberíamos aceptar que se ha acabado». Ella permaneció en silencio, dejándole hablar. Ella había leído todas esas palabras antes en su correspondencia con Mercy. «El caso es que conocí a otra mujer. Se llama Mercy. Es una estudiante de posgrado mía, pero no es solo una aventura. Nos amamos y quiero estar con ella». «¿Y qué sugieres?», preguntó Indila, sorprendida de su propia calma. «Quiero que nos separemos civilizadamente». Terence parecía haber ensayado el discurso. «Creo que sería mejor que tú y los niños os mudarais. Esta casa es demasiado grande para los tres, y además está a mi nombre. ¿Quieres que me vaya con los niños y traigas aquí a tu señora?», aclaró Indila, sintiendo que una oleada de ira subía por su interior. «Suena duro, pero sí, podrías quedarte con tu madre hasta que encuentres algo adecuado. Te ayudaré económicamente, por supuesto. Los niños necesitarán tener acceso privado a mí, pero podemos llegar a un acuerdo». «¿Cuándo pensabas hacerlo?»,
le interrumpió Indila. Terence parecía confuso. Bueno, estaba pensando en el próximo fin de semana. Ya lo he hablado con Mercy y ella... Así que ya te has decidido, Indila negó con la cabeza. Sin siquiera preguntarme. 13 años de matrimonio, Terence. 13 años en los que te apoyé, dejé mi carrera por la tuya, di a luz y crié a tus hijos, ¿y nos tiras a la basura como si fuéramos trastos? Indila, no seas dramática. Terence se levantó de la silla. No os estoy tirando a la basura. Solo quiero empezar una nueva vida, y creo que tú también mereces una oportunidad de encontrar la felicidad con otra persona. ¡Qué cosa tan noble!, sonrió con amargura. ¿Y cuándo ibas a decírselo a los niños? Pensé que podríamos hacerlo juntos, parecía inseguro. Mañana por la noche, por ejemplo. ¿Y luego echarnos a patadas? Indila, lo estás complicando todo, suspiró Terence. Solo quiero que todo salga bien y sin dramas. Por supuesto, tienes que hacerle lugar a Mercy lo antes posible. Indila se puso de pie. ¿Sabes qué? Está bien, iremos. Pero no mañana. Danos al menos una semana para hacer las maletas y explicarles a los niños que su padre eligió a una joven estudiante de posgrado antes que a su familia. Terence se encogió ante su tono, pero asintió. Una semana era razonable. Gracias por tu comprensión. Indila no contestó. Simplemente se dio la vuelta y subió al dormitorio, que ahora le parecía extraño. Cerró la puerta, se sentó en el borde de la cama y se permitió llorar, en voz baja para no despertar a los niños. Por la mañana, durante el desayuno, Terence anunció que tenía noticias importantes. «Chicos», empezó tratando de sonar alegre, «esta noche tengo una cena especial en el restaurante Berryville Crown, en honor de un nuevo capítulo en mi vida. Y me gustaría que conocierais a una persona muy especial». Indila apretó el tenedor con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Iba a presentar a Mercy a los niños justo hoy? ¿Qué clase de persona?, preguntó Lennox mirando a su padre con desconfianza. El chico siempre había sido sensible y ya parecía sospechar algo. «Se llama Mercy», respondió Terence. «Es una amiga mía». «¿Es la tía que fue a tu oficina en la universidad?», preguntó Paisley inocentemente. «La del hermoso pelo largo». Terence parecía estupefacto. «¿Has visto a Mercy?» «Sí, cuando mamá y yo te recogimos el mes pasado», asintió Paisley. «Salía de tu despacho mientras subíamos las escaleras». Indila recordaba aquel día. Una joven delgada de pelo castaño que los había mirado con extrañeza y se había marchado rápidamente. Terence había dicho entonces que se trataba de una estudiante de posgrado que se había pasado por allí para recibir asesoramiento sobre la tesis. «Sí, es ella», confirmó Terence con torpeza. «De todos modos, hoy es una noche especial, y me gustaría...» «No irán», dijo Indila con firmeza. «Los niños no participarán en esta farsa». Terence frunció el ceño. «Indila, acordamos que tendríamos una semana para preparar a los niños. No que los llevarías a conocer a tu ama de inmediato». «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Lennox cambiando la mirada de un progenitor a otro. Indila respiró hondo. No quería que los niños se enteraran de esta manera, pero Terence no le había dejado otra opción. «Papá ha decidido que ya no quiere vivir con nosotros», dijo lo más tranquila que pudo. «Ha conocido a otra mujer y quiere estar con ella». «¡Indila!», se indignó Terence. «No se puede hablar así a los niños. ¿Qué debo hacer? ¿Mentirles como me has estado mintiendo a mí todos estos meses?» Paisley empezó a llorar y Lennox se quedó pálido y en silencio. «¿Te vas a divorciar?», preguntó finalmente. «Sí, hijo», suspiró Terence. «Pero eso no significa que haya dejado de quererte. Es solo que a veces los adultos...» «¿Tenemos que irnos de casa?», Paisley lo interrumpió entre lágrimas. «Papá quiere que nos vayamos y él quiere quedarse aquí con su nueva novia», dijo Indila, incapaz de ocultar su amargura. «No es justo», exclamó Lennox. «Este es nuestro hogar. ¿Por qué deberíamos irnos?» «Porque la casa está a mi nombre», empezó a explicar Terence, pero se detuvo al ver la expresión de su hijo. «¿Así que la casa es más importante para ti que nosotros?», preguntó Lennox en voz baja. «No, claro que no». Terence parecía confuso. «Es que es más práctico. No quiero mudarme a ninguna parte». Paisley sollozó aún más fuerte. «Quiero quedarme en mi habitación con mis cosas». «¿Ves lo que has hecho?», sisió Terence a Indila.
Había planeado explicárselo todo poco a poco, prepararlos, para que se enamoraran enseguida de tu estudiante de posgrado. Indila se levantó de la mesa. Niños, id a prepararos para ir al colegio. Tenemos que irnos. Terence salió de casa dando un portazo, e Indila se quedó para consolar a los niños. Paisley lloró durante mucho tiempo. Lennox guardó un hosco silencio y se negó a ir a la escuela. Al final, Indila decidió que podían quedarse hoy en casa. Todos necesitaban tiempo para procesar la situación. El día transcurrió en un extraño aturdimiento. Indila intentó distraer a los niños. Vieron dibujos animados, jugaron a juegos de mesa, hicieron galletas. Pero la sombra del cambio inminente se cernía sobre ellos, envenenando cada momento. Por la noche, cuando Indila acostaba a Paisley, la niña preguntó, «Mami, ¿por qué papá se desenamoró de nosotras?» A Indila se le encogió el corazón de dolor. «No se desenamoró de ti, cariño. Es que a veces los adultos dejan de quererse. Pero eso no significa que dejen de querer a sus hijos. Entonces, ¿por qué quiere que nos vayamos?» Indila no sabía qué decir. ¿Cómo explicar a una niña de 7 años el egoísmo de un hombre adulto? «Encontraremos un nuevo hogar», dijo en lugar de responder, «y la haremos acogedora y bonita, y papá seguirá viéndote». Después de acostar a los niños, Indila bajó al salón y se sirvió un vaso de vino. Esperaba una llamada de Terence, que le había prometido volver a las 9 para hablar, pero eran más de las 10 y no tenía noticias suyas. A las 11:30 sonó por fin el teléfono. Indila miró la pantalla. «Terence». «Sí», respondió fríamente. «Indila». La voz de Terence sonaba extraña, una mezcla de pánico y rabia. «¿Qué has hecho con nuestras cuentas?» Ella sonrió, dándose cuenta de lo que había pasado. «¿Qué ha pasado, Terence?» «Han rechazado mi tarjeta». Su voz era histérica. «Mercy y yo cenamos en el Crown y cuando llegó la cuenta, resultó que mi tarjeta no funcionaba. Ninguna». «Qué desagradable», dijo Indila con calma. «Aquí hay una factura de $7,000, siseó Terence. «¿Qué has hecho?» «Protegí nuestras finanzas familiares», contestó Indila. «Como me pediste, me estoy preparando para un nuevo capítulo. Transferí parte de nuestros ahorros a una cuenta separada para mantener a los niños. Y puse un límite a tus tarjetas. $500 al día. Eso es suficiente para los gastos normales». «No tenías derecho», explotó Terence. «Es mi dinero». «Nuestro dinero», le corrigió Indila. «Las cuentas se abrieron para los dos, y yo tenía todo el derecho a disponer de ellas. Pregunta en el banco si no me crees». «Indila, aquí hay $7,000». Terence casi gritaba, y ella se lo imaginó saliendo del restaurante y gritándole al teléfono en el aparcamiento. «No puedo pagar. Quizá tu encantadora estudiante de posgrado podría prestártelo». Indila lo sugirió. «Al fin y al cabo, ahora estáis juntos. Para bien o para mal, en la riqueza o en la pobreza». Terence la interrumpió. «Sabes muy bien que ella no puede permitirse tanto dinero. Es una estudiante de posgrado. Entonces deberías haberlo pensado antes de pedir una cena de $7,000». Indila estaba disfrutando cada segundo de esta conversación, aunque en el fondo se avergonzaba de su mezquindad. «Indila, hablo en serio. Necesito que me devuelvas el dinero, ahora mismo». «Me temo que no es posible», dijo. «La transferencia ya ha sido procesada y el dinero solo puede devolverse con mi consentimiento. Y yo no estoy de acuerdo». «No puede hacerlo». Terence sonaba desesperado. «Te voy a demandar». «Por favor», replicó Indila con calma. «Ten en cuenta que en el juicio tendrás que explicar por qué echas a tu mujer y a tus hijos de casa por una amante. ¿Y por qué te gastas el dinero de la familia en una cena de $7,000 cuando tu hija está llorando en casa porque has destruido su mundo?» Se hizo el silencio. Indila casi podía ver palidecer a Terence al otro lado de la línea. «¿Qué quieres?», preguntó por fin con voz apagada. «Justicia», respondió Indila. «La casa se queda para mí y los niños. Tú te vas, y nos repartimos todos los bienes a partes iguales, incluido el dinero. ¿Y si no estoy de acuerdo? Entonces le contaré a toda la facultad que el jefe del departamento de historia tiene una aventura con su estudiante de posgrado. Estoy seguro de que el decano estará encantado, sobre todo teniendo en cuenta la política de la universidad sobre los romances de oficina». «Vas de farol», dijo Terence inseguro. «¿Ya qué?»
Indila sintió que el corazón le latía con adrenalina. Nunca le había hablado así. Nunca le había dado un ultimátum. Pero ahora se trataba del futuro de sus hijos, y estaba dispuesta a luchar. Volvió a haber silencio, un silencio más largo. De acuerdo, dijo por fin Terence. Lo discutiremos mañana. Ahora mismo necesito dinero para pagar la cena. Indila se lo pensó un momento. Podía negárselo, hacer que lo resolviera por su cuenta. Pero en ese caso, su ira nublaría su sentido común y se negaría a transigir. Te enviaré el dinero, dijo, pero solo si aceptas mis condiciones por escrito. ¿Ahora? Terence se indignó. ¿Cómo voy a firmar algo si estoy en un restaurante? Escribe un mensaje diciendo que aceptas mis condiciones. La casa se queda conmigo y los niños. Tú te mudas. Todos los bienes se dividen a partes iguales. Terence suspiró pesadamente. De acuerdo, maldita sea, acepto. La casa es tuya, yo me mudo, la propiedad se divide. Ahora transfiere el dinero. Primero el mensaje, insistió Indila. Un minuto después llegó el mensaje. Yo, Terence Breyer, acepto dejar la casa a Indila y a los niños, mudarme y dividir la propiedad a partes iguales. Indila sonrió y abrió la aplicación bancaria. Quitó el límite de su tarjeta y transfirió $10,000 a su cuenta conjunta. Suficiente para cubrir la factura y dejar algo por si Terence tenía que buscar un hotel para pasar la noche. Hecho, dijo ella, llamándole de nuevo. Comprueba tu tarjeta dentro de 5 minutos. Debería aparecer el dinero. Gracias, murmuró Terence. Hablamos mañana. Claro, aceptó Indila. Por cierto, ¿cómo te ha ido con Mercy? ¿Sabe que acabas de aceptar darle la casa que le prometiste? Terence no contestó. Se limitó a colgar. Indila se recostó en el respaldo del sofá, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Alivio, triunfo, amargura, cansancio. Por primera vez en 13 años de matrimonio, había puesto a Terence en su sitio. Se había protegido a sí misma y a los niños. ¿Por qué había tenido que ser traicionada para encontrar esa fuerza? Subió las escaleras y echó un vistazo a las habitaciones de los niños. Lennox y Paisley dormían, ajenos al drama que había tenido lugar aquella noche. Mañana tendrían una conversación difícil con su padre, pero al menos permanecerían en su casa, en sus habitaciones, entre cosas familiares. Indila se tumbó en la cama que ayer había compartido con Terence, y por primera vez en mucho tiempo no sintió soledad, sino libertad. Ahora tenía que recomponer los pedazos de su vida, pero sabía que podía hacerlo, por su propio bien y por el de sus hijos. La mañana siguiente al fiasco del restaurante estaba nublada. Indila se despertó con el sonido de la lluvia tamborileando en el tejado. El reloj marcaba las 7 de la mañana, pero Terence aún no había llegado a casa. Comprobó su teléfono. Ni llamadas ni mensajes. Al parecer había decidido pasar la noche en otro sitio, probablemente en casa de Mercy. Indila se levantó y se asomó a la ventana. El jardín se veía gris y apagado bajo la lluvia, al igual que su estado de ánimo. La euforia por la pequeña victoria de ayer había dado paso a la ansiedad por la conversación que se avecinaba. No le cabía duda de que Terence intentaría incumplir su promesa en cuanto saliera de aquella desagradable situación. Después de despertar a los niños y preparar el desayuno, Indila decidió que lo mejor sería que se quedaran hoy en casa. Sus heridas estaban demasiado recientes para enviarlos a la escuela, donde sus compañeros podrían darse cuenta de su estado de angustia. «Mamá, ¿va a volver papá?», preguntó Paisley, picoteando sus huevos revueltos con el tenedor. «No lo sé, cielo». Indila no quería mentir. «Papá y yo tenemos mucho de qué hablar. ¿Se quedará con esa mujer?». La voz de Lennox sonaba más áspera que de costumbre. «Probablemente», asintió Indila. «Pero pase lo que pase entre nosotros, siempre será tu padre». «No me importa», dijo Lennox apartando el plato. «Nos traicionó. Lo ha traicionado todo». Indila quiso protestar, decir algo sobre la importancia del perdón, pero no pudo. Lennox tenía razón. Terence los había traicionado a todos. Y aunque una parte de ella quería proteger la imagen de su padre a los ojos de sus hijos, otra parte se daba cuenta de que tenían derecho a tener sentimientos, aunque fueran de rabia y decepción. Hacia las 10 sonó el timbre. Indila abrió la puerta. Terence estaba en el umbral, empapado y arrugado, con ojeras. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Tenemos que hablar». Indila dio un paso atrás en silencio, dejándole entrar en la casa.
Los niños al oír la voz de su padre se asomaron al salón. Paisley corrió hacia él, pero Lennox permaneció de pie en la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. «Hola, princesa». Terence abrazó a su hija con torpeza. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», contestó Paisley, pero le temblaba la voz. «¿Has vuelto para quedarte?» Terence miró inquisitivamente a Indila, pero ella se encogió de hombros, dejándole a él la respuesta. «No, amor. He venido a hablar con mamá». «¿Sobre el divorcio?», preguntó Lennox sin rodeos. Terence se estremeció al oír la palabra. «Muchas cosas, hijo. Cosas de adultos. ¿Sobre cómo nos dejaste por tu estudiante de posgrado?» Lennox no iba a suavizar el golpe. «Lennox, por favor». Indila puso la mano en el hombro de su hijo. «¿Por qué no subís tú y Paisley? Papá y yo hablaremos y luego él subirá contigo». Lennox quiso objetar, pero al ver la expresión de su madre, asintió y condujo a su hermana escaleras arriba. Cuando se quedaron solos, Terence suspiró pesadamente y se pasó una mano por el pelo húmedo. «¿Puedo cambiarme al menos? Todas mis cosas siguen aquí». «Por supuesto», asintió Indila. «Voy a hacer café». Mientras Terence se cambiaba, ella preparó 2 tazas de café y se sentó a la mesa de la cocina, recogiendo sus pensamientos. Su última conversación había estado llena de emociones y amenazas, pero hoy tenían que encontrar un compromiso que les conviniera a los dos. Terence bajó las escaleras, ya con la ropa seca, pero con aspecto agotado. Se sentó frente a Indila y rodeó la taza con las palmas de las manos, como si quisiera entrar en calor. «Pasé la noche en un motel», dijo, aunque Indila no preguntó. «Solo». «No es asunto mío», respondió. «Piedad», tartamudeó. «Ayer nos peleamos. Después de que transfirieras el dinero y pudiéramos pagarlo, le conté nuestra conversación sobre el acuerdo de dejarte la casa a ti. Y no le hizo ninguna gracia», adivinó Indila. Terence sonrió con amargura. «Eso es decir poco», estaba furiosa. «Dijo que le había prometido una nueva vida en una casa bonita y que ahora me echaba atrás por un chantaje». «¿Un chantaje?», Indila enarcó una ceja. «Querías echarme a mí y a los niños a la calle, Terence. Yo solo protegía nuestro hogar». «Lo sé», asintió él bruscamente. «Ahora que lo pienso, fue terrible por mi parte. No sé qué me pasó». Indila lo miró detenidamente. Terence parecía realmente arrepentido, pero ella ya no confiaba en sus palabras. «¿Qué más dijo Mercy?», preguntó, pensando que era importante. Terence apartó la mirada. «Me preguntó cuánto dinero quedaba exactamente en mis cuentas. Cuando le dije que habías transferido la mayor parte de nuestros ahorros a una cuenta separada y que ahora solo me quedaba el 40%, sacudió la cabeza. Ella había cambiado. Se puso fría. Dijo que tenía que pensárselo, que no estaba preparada para mantener una relación con un hombre que tenía problemas económicos y 2 hijos al cuello. «Es una pena», dijo Indila secamente. «¿Y ahora qué?». Ella envió un mensaje esta mañana. Terence sacó su teléfono y mostró la pantalla. «Creo que deberíamos tomarnos un descanso. Necesito concentrarme en mi tesis. Lo siento». Indila leyó el mensaje y sintió una extraña mezcla de triunfo y simpatía. Terence parecía realmente destrozado, pero él mismo se había buscado estos problemas. «¿Y ahora quieres irte a casa?», preguntó sin rodeos. «Ya», vaciló. «No sé lo que quiero, Indila. Todo se está desmoronando. Mercy no es la persona que yo creía. Podría perder el respeto de mis colegas si esta historia sale a la luz. ¿Y los niños?». Lennox me mira como si fuera una traidora. «¿Por qué eres una traidora?», dijo Indila con firmeza. «Traicionaste a nuestra familia, nuestro matrimonio, las promesas que me hiciste hace 13 años. Y ahora que tu alumna de posgrado ha mostrado su verdadera cara, ¿quieres volver atrás como si nada hubiera pasado?». «No», Terence negó con la cabeza. «Sé que las cosas han cambiado, pero no quiero perder a los niños. Y no quiero que toda la facultad se entere de mi estupidez. Así que se trata de tu reputación». Indila sintió que la ira volvía a subir en su interior. No por los niños, no por el remordimiento, sino por el miedo a quedar mal ante sus compañeros. «No, no lo entiendes». Terence parecía desesperado. «Si la administración se entera de mi aventura con la estudiante de posgrado, podría perder mi puesto, y eso significa que no podré mantenerte». «¿Nosotros?». Indila lo miró sorprendida. «Sigues diciendo nosotros, aunque ayer ibas a dejarnos». «Estoy confundido, Indila». Terence bajó la cabeza. «Creía que iba a empezar una nueva vida con Mercy.
Pero ahora veo que a ella solo le interesaban mi estatus y mi dinero. Y yo arruiné lo que pasamos 13 años construyendo. Indila se quedó callada, sin saber qué decir. Una parte de ella quería consolarlo, decirle que las cosas mejorarían, pero la otra parte recordaba el dolor de la traición. Recordaba con qué facilidad estaba dispuesto a echarla a ella y a los niños de su vida. ¿Qué sugieres?, preguntó finalmente. No lo sé, respondió Terence con sinceridad. Puedo buscar un piso cerca para estar más cerca de los niños. Podríamos intentar una terapia familiar. O hizo una pausa. Si estás dispuesta a darme una segunda oportunidad, podría quedarme. Dormir en la habitación de invitados, por supuesto. Sé que no merezco tu confianza de inmediato. Indila negó con la cabeza. No, Terence. No puedes quedarte. Ahora no. Quizá nunca. Ha roto demasiadas cosas y los fragmentos no son fáciles de recoger. Lo entiendo, parecía resignado. Entonces buscaré un sitio cerca y discutiremos los términos del divorcio. Pero quiero que sepas que acepto tus condiciones. La casa se la quedan usted y los niños. No lo impugnaré en los tribunales. ¿Y el dinero?, preguntó Indila, sin confiar del todo en su repentina flexibilidad. Lo he pensado, se enderezó Terence. Tienes derecho a la mitad de todo lo que hemos ganado durante el matrimonio. Sé que sacrificaste tu carrera por la mía y fue injusto por mi parte olvidarlo. Indila estudió su rostro con atención, tratando de encontrar signos de mentira. Pero Terence parecía sincero. De acuerdo, dijo al fin. Veremos a un abogado y lo haremos oficial. Mientras tanto, puedes conseguir las cosas que necesites y encontrar un lugar temporal donde vivir. ¿Y los niños?, podía oír la preocupación en su voz. ¿Podré verlos? Por supuesto, asintió Indila. Son tus hijos, Terence. Nunca los utilizaré como arma contra ti, ni siquiera después de todo lo que ha pasado. Asintió agradecido. ¿Puedo hablar con ellos ahora? Sí, pero ten cuidado con lo que les explicas. Sobre todo con Lennox. Está muy enfadado contigo. Terence subió e Indila se quedó en la cocina, tratando de entender lo que había pasado. Una parte de ella esperaba una pelea, amenazas, intentos de Terence de recuperar el control de la situación. Pero él parecía destrozado, resignado a las consecuencias de sus actos. Quizás la traición de Mercy le había abierto los ojos a su propia traición. Del piso de arriba llegaban voces apagadas. Indila no podía oír las palabras, pero podía imaginarse la escena. Terence intentando explicar a los niños por qué se iba. Paisley haciendo preguntas incómodas a su manera infantilmente directa. Y Lennox, silencioso y acusador. Le dolía el corazón por los niños, que no se merecían semejante drama en sus vidas. Media hora más tarde, Terence bajó las escaleras. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. ¿Cómo están?, preguntó Indila. Paisley ha estado llorando, contestó en voz baja. Lennox apenas me dirigió la palabra. Se quedó sentado mirando por la ventana mientras yo intentaba explicarle. Hizo un gesto con la mano. ¿Cómo le explicas a un niño que su padre es un idiota egoísta? Indila no se molestó en discutir esa caracterización. Necesitan tiempo, dijo. Todos necesitamos tiempo. Terence asintió y salió al pasillo. Volveré esta noche con las cajas para recoger el resto de las cosas. Si te parece bien, de acuerdo, estaré en casa. Se detuvo en la puerta, como si quisiera decir algo más, pero cambió de idea. Se limitó a asentir y salió a la lluvia, encorvado como un hombre que lleva una pesada carga. Indila cerró la puerta tras él y apoyó la espalda en ella, sintiéndose extrañamente vacía. Terence se había ido, y ahora le tocaba a ella recoger los pedazos de su familia rota e intentar crear algo nuevo. Subió a ver a los niños. Paisley estaba sentada en su cama, abrazada a su unicornio de peluche, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Lennox estaba junto a la ventana, mirando la figura de su padre que se alejaba. «Se va de verdad», dijo el niño sin volverse. «¿Para siempre?» «No para siempre», respondió Indila en voz baja, acercándose a su hijo. «Sigue siendo tu padre, solo que ahora vivirá separado de nosotros». «¿Por culpa de esa mujer?», preguntó Lennox. «No solo eso», decidió Indila, sincera. «A veces los adultos dejan de quererse, o se quieren de otra manera, o cometen errores difíciles de deshacer». «Dijo que nos quería», sollozó Paisley. «Pero si nos quiere, ¿por qué se va?» Indila se sentó en la cama y abrazó a su hija.
El amor por los niños y el amor entre adultos son cosas distintas, cariño. Papá os quiere a las dos, de eso no me cabe duda. Lo que pasa es que ahora está atravesando cambios difíciles en su vida y necesita ordenarse. Dijo que vendría. Paisley se frotó los ojos. Y que podríamos quedarnos a dormir cuando encontrara un nuevo hogar. Por supuesto, asintió Indila. Lo organizaremos todo. Lennox se apartó por fin de la ventana. ¿Qué va a pasar con nosotros?, preguntó, y en su voz Indila pudo oír el miedo que el chico intentaba ocultar tras la ira. ¿Vamos a quedarnos aquí? ¿O también nos mudaremos? Nos quedaremos aquí, dijo Indila con seguridad. Este es nuestro hogar y nadie nos echará. ¿Y el dinero?, preguntó Lennox prácticamente. Papá siempre decía que era el que más dinero ganaba de la familia. Tenemos dinero suficiente, le sonrió Indila a su hijo. Yo también trabajo, no lo olvides. Y papá nos ayudará económicamente, es su deber como padre. Pasaron el resto del día juntos, viendo películas, jugando a juegos de mesa, haciendo galletas. Indila trató de crear una atmósfera de normalidad, aunque las emociones seguían desbordándose en su interior. Estaba agradecida de que Terence hubiera aceptado sus condiciones, pero al mismo tiempo no podía evitar pensar que su repentina docilidad no se debía a remordimientos, sino al miedo a perder su reputación y el resto de su dinero. Por la noche, como había prometido, Terence regresó con cajas. Indila le ayudó a empaquetar ropa, libros, objetos personales. Trabajaron en silencio, evitando conversaciones incómodas. Los niños observaban el proceso con sentimientos encontrados. Paisley se echó a llorar varias veces y Lennox mantenía una expresión pétrea en el rostro. Cuando cargaron la última caja en el coche, Terence se arrastraba torpemente de un pie a otro en el umbral de la puerta. He encontrado un piso no muy lejos de aquí, dijo. El agente inmobiliario prometió acelerar los trámites, así que podré mudarme a finales de semana. De momento me alojaré en un hotel. Bien, asintió Indila. Avísame cuando te hayas instalado para que los niños puedan visitarte. Lo haré. Terence miró a los niños que estaban junto a Indila. Os echaré de menos. Paisley corrió hacia él y lo abrazó. Lennox permaneció de pie junto a su madre, pero asintió con la cabeza en respuesta a las palabras de su padre. Un gesto pequeño, pero Indila vio que Terence sonreía agradecido. Llama mañana, dijo Indila mientras subía al coche. Tenemos que concertar una cita con el abogado. Terence asintió y arrancó el motor. Indila y los niños se quedaron en el umbral hasta que el coche dobló la esquina. Luego volvieron a la casa, que ahora parecía extrañamente vacía, a pesar de que Terence ya había estado fuera a menudo. Al día siguiente, cuando los niños se fueron al colegio, Indila decidió que necesitaban volver a la rutina. Llamó al abogado cuyos contactos le había proporcionado Vanity. El abogado, Brandon Talley, escuchó su historia y le aseguró que sus acciones con las cuentas bancarias eran completamente legales. Las cuentas conjuntas significan que los cónyuges tienen los mismos derechos sobre los fondos, explicó. Usted tenía todo el derecho a mover el dinero a una cuenta separada, sobre todo porque su marido planeaba echarla de la casa. ¿Y la casa?, preguntó Indila. Terence dijo que estaba a su nombre. Eso complica las cosas, admitió Brandon. Pero si la casa se compró durante el matrimonio, sigue considerándose propiedad conjunta. Además, tú y los niños tenéis derecho a vivir allí. ¿Está de acuerdo tu marido en dejarte la casa? Sí, asintió Indila, aunque el abogado no podía verlo por teléfono. Pero temo que cambie de opinión. En ese caso, deberíamos redactar un acuerdo preliminar de división de bienes lo antes posible, dijo Brandon. Si tienes una confirmación por escrito de su acuerdo, fortalecerá considerablemente nuestra posición. Indila recordó el mensaje de texto que Terence le había enviado la noche del fiasco del restaurante. Tengo un mensaje de texto suyo en el que acepta dejarnos la casa, a mí y a los niños. Estupendo, sonó complacida la abogada. Eso ya es algo. ¿Cuándo puede reunirse su marido con nosotros? No lo sé, pero puedo averiguarlo. Debería llamar hoy. Después de hablar con el abogado, Indila se sintió más segura. Sus acciones eran legales y tenía muchas posibilidades de conservar la casa y mantener a los niños. Ahora solo quedaba esperar a que Terence llamara para concertar una cita. Llamó por la tarde, cuando los niños ya habían vuelto del colegio y estaban haciendo los deberes. ¿Cómo estáis?, preguntó Terence con auténtica preocupación en la voz. Bien, dadas las circunstancias, respondió Indila. Los niños han ido hoy al colegio.
Ha sido un poco difícil, pero lo han conseguido. Eso está bien. Hubo una pausa en el auricular. He encontrado un piso como te dije. Es pequeño, pero está en un buen barrio cerca de ti. Puedo mudarme el viernes. Bien, asintió Indila. Hoy he hablado con el abogado. Sugiere que nos reunamos cuanto antes para redactar un acuerdo preliminar sobre la división de bienes. ¿Abogado? En la voz de Terence había un destello de preocupación. ¿Ya has contratado a un abogado? Sí, dijo Indila con firmeza. Necesito proteger mis intereses y los de los niños. Creía que habíamos llegado a un acuerdo. Te quedas con la casa. Nos repartimos el dinero a partes iguales. Y quiero que conste en acta, le interrumpió Indila, para que no cambies de opinión cuando se calmen las emociones. No cambiaré de opinión, sonó Terence ofendido. Te di mi palabra. Lo siento, Terence, pero tu palabra ya no tiene el mismo valor para mí, dijo Indila con sinceridad. No después de todo lo que ha pasado. Suspiró con fuerza. Entiendo. De acuerdo, reunámonos con tu abogado. ¿Cuándo? Puede vernos mañana a las 2 de la tarde. Mañana... Terence está pensando. Tengo clases hasta la 1 de la tarde. Sí, puedo estar allí a las 2. Genial. Indila anotó la dirección de la oficina de Brandon. Shimakananin, le avisaré de que estaremos allí. Después de la llamada, Indila se sintió extrañamente aliviada. A pesar de todo lo que había pasado, Terence parecía realmente dispuesto a colaborar. Quizá el darse cuenta de que Mercy solo estaba interesada en su dinero y su estatus le había hecho replantearse la situación. O tal vez temía que Indy la contara a la administración de la universidad su aventura con la estudiante de posgrado. En cualquier caso, ahora tenía la oportunidad de poner fin a este doloroso episodio de su vida con una pérdida mínima. La casa quedaría para ella y los niños. Tendrían seguridad económica, y Terence podría ver a Lennox y Paisley tan a menudo como quisiera. No era el final perfecto, pero sí el mejor posible, dadas las circunstancias. Habían pasado 3 semanas desde que Terence se había mudado de casa. Indila y los niños se estaban adaptando lentamente a su nueva vida, encontrando un nuevo ritmo en sus rutinas diarias. Los primeros días fueron los más duros. Paisley lloraba a menudo por la noche, preguntando cuándo volvería papá para siempre. Y Lennox se retraía en sí mismo, pasando más tiempo leyendo libros y evitando hablar de su padre. La reunión con el abogado fue sorprendentemente fluida. Terence firmó todos los documentos necesarios confirmando que la casa quedaba para Indila y los niños, y que todos los bienes adquiridos conjuntamente se dividirían a partes iguales. También aceptó pagar una pensión alimenticia superior a la que exigía la ley, quizá por sentimiento de culpa o simplemente para probarse a sí mismo. Una mañana, después de llevar a los niños al colegio, Indila se sentó al piano. Sus dedos tocaron las teclas y la habitación se llenó de los sonidos de la sonata Claro de Luna de Beethoven. Tocaba la pieza automáticamente, casi sin pensar, dejando que sus dedos recordaran los movimientos familiares. Pero hoy la melodía no evocaba la amargura de los recuerdos de la traición, sino una extraña sensación de liberación. Cuando terminó de tocar, Indila se dio cuenta de que estaba sonriendo. La música siempre había sido su salvación. En su juventud, cuando soñaba con el gran escenario, en los primeros años de su matrimonio, cuando se adaptaba a su nueva vida, y ahora cuando empezaba de nuevo. Quizá había llegado el momento de retomar su pasión olvidada. Abrió su portátil y empezó a buscar información sobre las escuelas de música de Berryville. No había muchas, pero una le llamó la atención: Berryville Music Academy, situada a solo 15 minutos de casa. El sitio web de la escuela decía que buscaban un profesor de piano a tiempo completo. Indila no se permitió cambiar de opinión y marcó el número de la academia. Tras unos pitidos, una agradable voz femenina contestó: Academia de Música de Berryville, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, comenzó Indila, sintiendo que el corazón le latía más deprisa. Llamo por el puesto de profesor de piano. ¿Sigue disponible? Sí, por supuesto, respondió la mujer. ¿Es usted profesora? Doy clases particulares desde hace unos años, dijo Indila. Pero antes tocaba profesionalmente. Me licencié en piano en un conservatorio. Eso suena prometedor, dijo con interés en la voz. Nuestro director, el señor Ocean, entrevista a los candidatos este viernes. ¿Podría venir? Digamos, a las 11 de la mañana. Indila calculó rápidamente sus opciones. Solo tenía 2 estudiantes el viernes por la tarde,
así que le quedaba la mañana libre. Sí, a las 11 me parece bien, confirmó. ¿Qué tengo que preparar? Un currículum, por supuesto, y estar preparada para tocar algo. Nada demasiado complicado, solo para que el señor Ocean pueda evaluar tu nivel. Tras la llamada, Indy la sintió una extraña mezcla de emoción y miedo. Hacía años que no la entrevistaban. No había tocado en público, a menos que contara los conciertos escolares de Paisley, desde hacía aún más tiempo. Pero en algún lugar de su interior ardía una chispa de esperanza y expectación. Quizá de todo este caos pudieran hacer algo bueno. El resto de la semana transcurrió entre preparativos. Indy la preparó un currículum en el que destacaba su formación musical y su experiencia como profesora particular. También eligió 3 piezas para la demostración: el Nocturno de Chopin, la Sonata Patética de Beethoven y el Arabesco de Debussy. Cada noche, después de acostar a los niños, practicaba durante horas, recuperando la técnica y sumergiéndose en la música con una intensidad que no había experimentado en años. Lennox y Paisley notaron un cambio en su madre. Sus ojos brillaban con un nuevo entusiasmo. Sus movimientos eran más enérgicos y su sonrisa aparecía con más frecuencia. «Mamá, pareces más feliz», comentó Lennox una noche que estaban cocinando juntos. «¿De veras?». Indy la sonrió removiendo la salsa de la pasta. «Supongo que debe de ser así. He pedido trabajo en la escuela de música». «¿Como profesora?», aclaró Lennox. «¿Cómo con tus alumnos de aquí?». «Sí, pero a tiempo completo, en una escuela de verdad», asintió Indila. «Tengo una entrevista el viernes». «¡Qué bien!», exclamó el chico, e Indila se sorprendió al comprobar que era la primera vez en mucho tiempo que veía auténtica alegría en su rostro. «Siempre dijiste que querías enseñar en una escuela de verdad. No sabía que te acordabas de eso», dijo Indila conmovida. Lennox se encogió de hombros, repentinamente avergonzado. «Siempre nos hiciste caso, y nosotros no siempre te escuchábamos a ti». Indila abrazó a su hijo y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Quizá la crisis los había unido más de lo que ella creía. El viernes llegó antes de lo que Indila esperaba. Se puso un vestido azul oscuro que realzaba su figura, pero parecía lo bastante profesional. Se arregló el pelo e incluso se maquilló ligeramente, por primera vez en muchas semanas. La Academia de Música de Berryville ocupaba un hermoso edificio antiguo de ladrillo rojo, con grandes ventanales y una amplia escalera que conducía a la entrada. Dentro, Indila fue recibida por un espacioso vestíbulo de techos altos, del que salían los sonidos apagados de varios instrumentos: piano, violín, violonchelo. La secretaria, una mujer de mediana edad y ojos amables, se presentó como Cordelia e hizo pasar a Indila al despacho del director. El señor Ocean parecía un hombre alto, de sienes canosas y mirada atenta. Se levantó de su escritorio para saludar a Indila, y su apretón de manos fue firme y seguro. «Señora Lundy Briar, es un placer conocerla», dijo haciéndole un gesto para que se sentara. «Cordelia me ha dicho que está usted graduada en el conservatorio y que da clases particulares». «Sí, así es», asintió Indila, mostrándole su currículum. «Me licencié en el conservatorio con matrícula de honor hace 13 años, pero luego tuve que interrumpir mi carrera. Desde hace 7 años doy clases particulares de piano». El señor Ocean miró su currículum, asintiendo al compás de sus pensamientos. «Impresionante, sobre todo su especialización en Chopin y Debussy. ¿Podría tocar algo para mí? Tenemos un precioso piano de cola de concierto en la sala pequeña». Indila siguió al director hasta una pequeña pero elegante sala de conciertos con filas de sillas y un magnífico piano de cola negro sobre un pequeño escenario. Subió los escalones, se sentó ante el instrumento y respiró hondo, intentando calmar los nervios. Empezó con el Nocturno de Chopin, la pieza que mejor conocía. Las primeras notas sonaron un poco tímidas, pero luego sus dedos recordaron los movimientos familiares y la música fluyó libre y naturalmente. Indila cerró los ojos y se dejó llevar por la melodía, expresando a través de la música todas las emociones de las últimas semanas: dolor, rabia, miedo, pero también esperanza y nuevas fuerzas. Cuando callaron las últimas notas, abrió los ojos y vio que el señor Ocean la miraba con indisimulada admiración. «Señora Lundy Briar, ha sido una actuación sobresaliente», dijo. «Técnicamente impecable, pero sobre todo emocionalmente intensa. Ese es el tipo de profesor que buscamos.
Alguien que no solo enseñe técnica, sino que también transmita el alma de la música. Indila sintió que el color se le subía a las mejillas. Gracias, dijo simplemente. No creo que sea necesario que escuchemos las demás piezas, continuó el señor Ocean. Si le interesa, me gustaría ofrecerle este puesto. A tiempo completo, de lunes a viernes, con la posibilidad de clases particulares los fines de semana, si lo desea. Indila no daba crédito a lo que oía. Había esperado un largo proceso de entrevistas, quizás compitiendo con otros candidatos. Ya, sí, estoy muy interesada, respondió finalmente, tratando de ocultar su sorpresa. Excelente. El señor Ocean dio una palmada. Entonces volvamos a mi despacho y discutamos los detalles. Salario, horario, sus responsabilidades. Pasaron otra hora en el despacho del director discutiendo las condiciones de empleo. El sueldo era más alto de lo que Indila esperaba, y el horario era lo bastante flexible para que pudiera compaginar el trabajo con el cuidado de los niños. El señor Ocean también mencionó que, al final del curso, la academia celebraba un gran concierto en el que actuaban tanto los alumnos como los profesores. Tú y tu talento deberíais actuar, dijo. El público estará encantado. Una vez ultimados todos los detalles, Indila firmó el contrato, sintiendo crecer la emoción en su interior. Era un nuevo paso, un nuevo capítulo en su vida. Ya no era la esposa de Terence Breyer, sino una mujer independiente que volvía a su pasión. Bienvenida al equipo, señora. Lundy Breyer, sonrió el señor Ocean, estrechándole la mano. Esperamos verla el próximo lunes. Cuando salieron del edificio de la academia, Indila se detuvo en la amplia escalinata, contemplando la calle de Berryville, iluminada por el sol. Por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente viva, con una dirección y un propósito claros. Sacó su teléfono y marcó el número de Vanity. Quería compartir la buena noticia con alguien que entendiera lo importante que era para ella. No te lo vas a creer, dijo cuando su amiga contestó. Acabo de conseguir un trabajo en la Academia de Música. Indila, es maravilloso, exclamó Vanitia. Deberíamos celebrarlo. ¿Cenamos esta noche en mi casa? Los niños pueden venir contigo. Cocinaré la lasaña que tanto les gusta. Me parece estupendo, aceptó Indila. Gracias, Vanitia, por todo. Aquella noche, sentados a la mesa en la acogedora casa de Vanity, Indila habló de su entrevista, de la escuela de música, de sus planes para el futuro. Los niños, especialmente Paisley, estaban encantados con la idea de que su madre fuera una profesora de verdad en una escuela de verdad. ¿Vas a dar conciertos?, preguntó la niña, mirando a su madre con admiración. Tal vez, sonrió Indila. El señor Ocean mencionó que habrá un gran concierto a final de curso. Quiero ir, declaró Paisley. Y Lennox también, ¿verdad, Len? Lennox, quien raramente mostraba entusiasmo últimamente, asintió gravemente. Por supuesto que iré. Quiero oír a mamá tocar en el gran escenario. Vanity los observó con una cálida sonrisa. Sabes, dijo cuando los niños se fueron a jugar con su gato, has cambiado, Indila, en el buen sentido. Es como si estuvieras vivo. Indila agitó su copa de vino pensativa. Supongo que sí. Todos estos años he estado hibernando, anteponiendo las necesidades de Terence y de los niños a las mías. Ni siquiera me había dado cuenta de cuánto echaba de menos la música, las actuaciones, la sensación de estar haciendo algo significativo. A veces necesitas una crisis para ver nuevas oportunidades, dijo Vanity filosóficamente. Por cierto, ¿te has enterado de las últimas noticias sobre la universidad? Indila negó con la cabeza. Después de la ruptura con Terence intentaba no seguir los acontecimientos de la universidad para evitar preocupaciones innecesarias. Hay un escándalo. Vanity bajó la voz, aunque los niños estaban en la otra habitación. No con Terence directamente, pero todo el mundo sabe que está relacionado con él. Mercy Holbrook presentó una queja en la oficina del decano, alegando que Terence la acosaba y creaba un ambiente de trabajo hostil. ¿Qué? Indila casi se atraganta con su vino. Pero si es ella. Exacto, asintió Vanity. Al parecer, después de descubrir que no era tan rico como ella pensaba, Mercy había decidido distanciarse de él por completo. Y cuando Terence había intentado hablar con ella, probablemente para preguntarle por qué lo había dejado tan abruptamente, ella había alegado que la estaba acosando. Técnicamente, ella no mencionó su relación en la denuncia, pero todo el mundo sabe lo que pasa en realidad. Pobre Terence,
soltó Indila, e inmediatamente se sorprendió de sus propias palabras. ¿Por qué seguía simpatizando con el hombre que tanto dolor le había causado? Sí, su reputación se ha visto seriamente dañada, continuó Vanity. Los colegas están divididos en dos bandos. Unos le apoyan, otros le rehúyen por miedo a ser golpeados. El decano ha ordenado una investigación, pero por ahora Terence sigue trabajando. Indila permaneció en silencio, intentando comprender lo que había oído. Una parte de ella se sentía regodeada. Terence estaba recibiendo su merecido por su aventura con la estudiante de posgrado. Pero la otra parte, que aún recordaba los buenos tiempos de su matrimonio, se preocupaba por él y por cómo afectaría esta situación a la relación con sus hijos. ¿Te ha llamado últimamente?, preguntó Vanity. Sí, casi todos los días, asintió Indila. Hablaba con los niños, les preguntaba cómo estaban. Los fines de semana los llevaba a su nuevo piso. A Lennox no le entusiasmaba, pero a Paisley parecía gustarle. ¿Te dijo algo? ¿Sobre sus problemas en la universidad? No, Indy la negó con la cabeza. Intentamos limitar nuestras conversaciones a temas relacionados con los niños. Es más fácil. Vanity asintió comprensiva. Eso tiene sentido, pero si pierde su trabajo, podría afectar a la manutención de los niños. Lo sé, suspiró Indila, pero ahora tengo mis propios ingresos. Nos las arreglaremos de todos modos. Pasaron a temas más agradables y el resto de la velada transcurrió en un ambiente cálido y amistoso. Cuando Indila y los niños llegaron a casa, ya era tarde. Después de acostar a Paisley y Lennox, se sentó al piano y empezó a tocar, en voz baja para no despertar a los niños, pero con total entrega, expresando a través de la música todas las complejas emociones que la noticia de Terence había despertado en ella. El primer día en la Academia de Música fue mejor de lo que Indila esperaba. El señor Ocean le presentó a sus compañeros, un variopinto grupo de músicos de diferentes edades y especialidades, desde el estricto profesor de violín, el señor Pemberton, hasta la excéntrica señorita Lamont, que dirigía las clases de canto y siempre llevaba bufandas brillantes. Todos recibieron a Indila con cariño, sobre todo cuando se enteraron de su formación y experiencia. Le asignaron un aula pequeña pero luminosa, con dos pianos, uno de cola para demostraciones y otro más sencillo para los alumnos. Las paredes estaban decoradas con retratos de grandes compositores y partituras, y grandes ventanales daban a un tranquilo patio con una fuente. «Este será su espacio», dijo el señor Ocean. «Podrás decorarlo a tu gusto». Indy la miró a su alrededor, extrañamente emocionada. Esta era su primera aula propia, su territorio, donde podría compartir su amor por la música con sus alumnos. La primera semana pasó volando en un torbellino de nuevas experiencias y presentaciones. Indila tenía 15 alumnos de distintas edades, desde Chloe, de 7 años, que empezaba a aprender el instrumento, hasta Nate, de 18, que se preparaba para entrar en el conservatorio. Cada uno de ellos requería un enfoque personalizado, e Indila se sorprendió al descubrir que disfrutaba con el reto de dar con la clave de cada alumno, ayudándole a alcanzar su potencial. En casa también se estaban produciendo cambios. Lennox salió poco a poco de su caparazón, empezó a relacionarse de nuevo con sus amigos e incluso se unió al club de ajedrez de la biblioteca local. Paisley, siempre más abierta y adaptable, parecía completamente en paz con la nueva situación y contaba con entusiasmo a todo el mundo que su madre daba clases en una escuela de música de verdad. Terence venía todos los fines de semana, recogía a los niños 1 o 2 días y los traía de vuelta. Indila y él mantenían una relación cortés pero distante, en la que solo hablaban de asuntos relacionados con los niños. Un día, cuando trajo a Lennox y Paisley a casa después del fin de semana, Indila se dio cuenta de que parecía agotado y deprimido. «¿Va todo bien?», preguntó mientras los niños corrían hacia la casa, dejándolos solos. Terence la miró sorprendido. Era la primera vez en mucho tiempo que ella se interesaba por su vida. «La verdad es que no», respondió con sinceridad tras una pausa. Es una situación complicada». Indila asintió, sin querer decir que ya sabía de sus problemas por vanidad. «He oído que has conseguido trabajo en la Academia de Música», cambió Terence de tema. «Es de lo único que hablan los chicos, sobre todo Paisley. Me alegro por ti», dijo Terence, y había sinceridad en su voz.
Siempre has sido una pianista con talento. ¿Recuerdas el concierto en el que nos conocimos? Tocaste a Rachmaninoff y yo estaba encantada. Indila lo recordó. Era un concierto de estudiantes en el conservatorio, y Terence había venido con una amiga que estaba en el departamento de violín. Ella interpretaba la Rapsodia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, y después del concierto Terence se le acercó para expresarle su admiración. Era su primer encuentro. Sí, me acuerdo, dijo ella en voz baja. Indila, Terence vaciló. Cometí un terrible error. Con Mercy, con lo que os hice a ti y a los niños. No me estoy disculpando. Solo quiero que sepas que me doy cuenta de lo que he hecho. Ella lo miró en silencio, sin saber qué decir. Una parte de ella quería decirle que estaba bien, que le perdonaba, pero la otra parte, la más fuerte, recordaba el dolor de la traición y no estaba dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Tengo que irme, dijo finalmente Terence, al ver que ella no contestaba. Llamaré a los niños mañana. Indy la asintió y lo acompañó lejos, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Tal vez algún día podría perdonarlo por completo, por el bien de los niños, por su propio bien, pero ahora no. Ahora necesitaba centrarse en su nueva vida, en reavivar a la Índila que una vez soñó con una carrera musical. De vuelta a la casa, oyó el sonido del piano. Paisley intentaba repetir una melodía que Índila tocaba a menudo. La niña estaba concentrada. Sus pequeños dedos pulsaban las teclas tímidamente, pero ya se percibía musicalidad en su forma de tocar. Indila se acercó en silencio y se sentó junto a su hija. ¿Quieres que te enseñe a tocarla bien?, preguntó. Paisley asintió con los ojos brillantes. Indila empezó a demostrar la sencilla melodía, desglosándola en notas individuales, y se sorprendió al ver que su hija lo captaba todo al vuelo. ¿Podría ser que el talento musical fuera hereditario? En ese momento, sentada al piano con su hija, enseñándole a colocar correctamente los dedos, Indila se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades de los últimos meses, por fin había encontrado su camino. No como la esposa de Terence Breyer, no como una sombra de su éxito, sino como una mujer independiente, con sus propios talentos y ambiciones. Y ese sentimiento era más hermoso que cualquier música que hubiera tocado. Había pasado exactamente un año desde el día en que Indila descubrió la infidelidad de Terence. Era un cálido y soleado día de primavera en Berryville. Los cerezos en flor pintaban las calles de un suave color rosa, y el aire se llenaba de una dulce fragancia. Indila estaba de pie junto a la ventana de su estudio, observando a las abejas que revoloteaban alrededor de las flores del jardín, y pensó en lo mucho que había cambiado su vida en un año. El divorcio había finalizado hacía 6 meses, rápidamente y sin dramas, gracias en gran parte a que Terence no había impugnado ninguna de las demandas de Indila. La casa quedó para ella y los niños. Los bienes se dividieron a partes iguales, y Terence pagó la manutención de los niños incluso cuando su situación financiera se vio sacudida por problemas en la universidad. La historia de Mercy Holbrook no acabó bien para él. Aunque la investigación no encontró pruebas de acoso, el hecho de la aventura con la estudiante de posgrado salió a la luz, y la administración de la universidad se vio obligada a tomar medidas. Terence fue destituido de su cargo de jefe de departamento, aunque se le mantuvo como miembro del profesorado. Su reputación en los círculos académicos quedó gravemente dañada, y los colegas que antes admiraban su trabajo sobre historia medieval, ahora se mostraban distantes. Indila se apartó de la ventana al oír el ruido de pasos. Su siguiente alumno, Ashton, de 11 años, era tan puntual como siempre. Después de las clases en la Academia de Música, Indila daba clases particulares en el estudio de su casa, una pequeña habitación en la planta baja que antes había utilizado como estudio. Ahora había un piano de cola. Las paredes estaban decoradas con retratos de compositores y diplomas, y en las estanterías, en lugar de libros de historia, se guardaban partituras y ayudas musicales. «Hola, señora Lundy», dijo Ashton, entrando en la habitación con una carpeta de música en las manos. Tras el divorcio, Indila había vuelto a su apellido de soltera, dejando a Breyer solo con sus hijos. «Hola, Ashton», sonrió ella. «¿Listo para Beethoven hoy?» La clase transcurrió con rapidez. Ashton era un alumno capaz, aunque un poco distraído.
Cuando se marchó, Indy la miró el reloj. Tenía una hora antes de que los niños volvieran del colegio. Lennox iba al club de ajedrez los jueves y Paisley al estudio de arte, así que llegarían a casa más tarde de lo habitual. Indila se sentó al piano y empezó a tocar, no para una clase ni para preparar un concierto, sino para sí misma. La música siempre había sido su refugio, un lugar donde podía expresar todo lo que sentía sin palabras ni explicaciones. A lo largo de este año volvió a actuar con regularidad, primero en conciertos escolares en la Academia de Música y luego en pequeñas salas de Berryville y pueblos vecinos. El mes que viene iba a dar su primer recital serio con la Filarmónica de la ciudad, un acontecimiento con el que antes solo había soñado. Un timbre interrumpió su juego. El nombre de Terence apareció en la pantalla. ¿Sí? Respondió, un poco recelosa como siempre. A pesar de su civilizada relación, hablar con su exmarido le producía sentimientos encontrados. «Hola, Indila». La voz de Terence sonaba inusualmente agitada. «Siento molestarte, pero me preguntaba si podría venir hoy. Tengo algo importante que discutir contigo». «¿Algo sobre los niños?» Ella se puso inmediatamente alerta. «No, no, están bien. Es personal. Por favor, es muy importante». Indy la dudó un momento. Normalmente evitaban las conversaciones personales, limitándose a hablar de asuntos relacionados con los niños. Pero la voz de Terence sonaba como si hubiera ocurrido algo grave. «De acuerdo», aceptó finalmente. «Los niños volverán sobre las 5. Puedes venir después de las 6 cuando cenemos». «Gracias», exhaló Terence con alivio. «Nos vemos esta noche». Durante todo el día, Indila se preguntó de qué querría hablarle su exmarido. Tal vez había decidido mudarse a otra ciudad, o había conocido a alguien nuevo y quería presentarle a esta mujer a los niños. La idea le hizo sentir una punzada en el pecho, aunque Indila estaba segura de que hacía tiempo que había dejado atrás sus sentimientos por Terence. Lennox y Paisley volvieron a casa animados. Ambos habían tenido un buen día. Durante la cena hablaron animadamente de sus éxitos. Lennox había ganado el torneo de ajedrez de la escuela y el dibujo de Paisley había sido elegido para la exposición escolar. Y la señorita Wilson dijo que podría ir a la escuela de arte después de la primaria, anunció Paisley con orgullo, agitando el tenedor. Dice que tengo talento. Eso es maravilloso, cariño, sonrió Indila mientras recogía los platos de la mesa. Por cierto, papá vendrá esta noche. Tiene que hablar conmigo. ¿Viene papá? Paisley se emocionó. ¿Puedo enseñarle mi nuevo dibujo? Claro, asintió Indila. Pero no te quedes hasta muy tarde. Mañana hay colegio. Lennox no reaccionó ante la noticia de la llegada de su padre. Su relación había mejorado gradualmente a lo largo del año, pero seguía siendo más fría de lo que había sido antes del divorcio. El chico aún no podía perdonar del todo a su padre por su traición, aunque había dejado de expresar abiertamente su hostilidad. A las 6 en punto sonó el timbre. Terence estaba en el umbral con un ramo de flores. No las rosas que le había regalado durante sus años de matrimonio, sino flores silvestres, que Indila siempre había preferido. «Hola», dijo con torpeza, tendiéndole el ramo. «Son para ti, para nada». «Gracias», aceptó Indila, un poco avergonzada. «Entra, los niños te están esperando». Paisley se abalanzó sobre su padre con un abrazo entusiasta y enseguida empezó a contar su éxito artístico. Lennox se limitó a un discreto «hola», pero aún así mostró a su padre su nueva medalla de ajedrez. «Estoy muy orgulloso de los dos», dijo Terence con sinceridad, e Indila notó cómo sus ojos brillaban de amor por sus hijos. Pasara lo que pasara entre ellos, siempre era un buen padre. Cuando los niños se fueron a sus habitaciones, Paisley a pintar, Lennox a leer, Indila invitó a Terence al salón. «¿Té? ¿Un café?», le ofreció poniendo las flores en un jarrón. «Té, por favor», asintió Terence, mirando a su alrededor. El salón había cambiado desde que él vivía aquí. Había nuevas fotos en las paredes. La mayoría de niños e Indila, las fotos familiares de él habían sido retiradas. Nuevos cojines en el sofá, nuevos libros en las estanterías. Seguía siendo la misma casa, pero ya no era su casa. Indila trajo 2 tazas de té y se sentó frente a su exmarido. «¿De qué querías hablar?», preguntó sin rodeos. Terence dio un sorbo a su té, como si estuviera reflexionando. «Me han ofrecido un puesto en Oxford», dijo por fin. «En Inglaterra, un contrato de 1 año, renovable». Indila se quedó helada.
Había esperado cualquier cosa menos eso. Oxford, eso es impresionante, dijo con cuidado tratando de ocultar su ansiedad. ¿Cuándo te vas? Esa es la cuestión. Terence dejó la taza sobre la mesa. Aún no he aceptado la oferta. No me decido. ¿Por qué no? Es una gran oportunidad para ti, sobre todo después de todo lo que ha pasado aquí. Todo lo que ha pasado aquí. Por los niños, respondió con sencillez. No quiero estar tan lejos de ellos. Verlos solo en vacaciones, perderme un año entero de sus vidas, negó con la cabeza. No estoy segura de estar preparada para eso. Indila se sintió aliviada y extrañamente triste al mismo tiempo. Una parte de ella temía que los niños sufrieran si su padre viajaba tan lejos. La otra parte se daba cuenta de que esta podía ser una nueva oportunidad para Terence. Una oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruir su reputación académica. ¿Qué te parece?, preguntó Terence mirándola atentamente. Creo que deberías considerar seriamente esta propuesta, dijo Indila lentamente. Sí, no será fácil para los niños, pero vivimos en la era de las videollamadas. Pueden visitarte en vacaciones. Y podría ser un gran paso para tu carrera. Terence guardó silencio, haciendo girar su taza entre las manos. Hay algo más, dijo al fin, sin mirarla. Todavía te quiero, Indila. Este año sin ti, sin nuestra familia, me he replanteado muchas cosas. Me he dado cuenta del terrible error que había cometido. Indila sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Era algo que no esperaba. Terence. Espera, déjame terminar, levantó la mano. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Sé que lo he estropeado todo con mis propias manos, pero debería haberlo dicho antes de tomar la decisión sobre Oxford, porque si hubiera la más mínima posibilidad de que pudiéramos intentarlo de nuevo, renunciaría a cualquier trabajo, a cualquier carrera. Se hizo el silencio en la habitación. Indila miró al hombre que una vez había amado más que a nada en el mundo, el padre de sus hijos, el hombre con el que había vivido 13 años. Vio sinceridad en sus ojos, remordimiento, esperanza. Hace un año, esas palabras habrían puesto su mundo patas arriba, le habrían hecho perdonarlo todo y empezar de nuevo. Pero ahora... No puedo, Terence, dijo en voz baja. No porque no te haya perdonado, te he perdonado, pero he cambiado. Este año sin ti me ha ayudado a encontrarme a mí misma, a darme cuenta de quién soy realmente. No solo la esposa de Terence Breyer, no solo la madre de Lennox y Paisley, sino Indila Lundy, una mujer con sus propios sueños, talentos y ambiciones. Terence bajó la cabeza, pero no parecía sorprendido, como si hubiera esperado una respuesta así. Lo entiendo, dijo tras una pausa. Y me alegro por ti, de verdad. Estás resplandeciente, como antes, cuando nos conocimos. Cuando estabas en el escenario y el mundo entero estaba a tus pies. Indila sonrió, conmovida por sus palabras. Te lo agradezco, significa mucho para mí. ¿Oxford, entonces?, preguntó Terence, volviendo al tema de conversación original. Creo que sí, asintió Indila. Es una buena oportunidad para ti, y yo y los niños nos las arreglaremos. Hablaron durante una hora más, de los niños, de cómo organizar su comunicación a distancia, de los planes para las vacaciones de verano. Cuando Terence estaba a punto de marcharse, se quedó un momento en la puerta. «Sabes», dijo con una leve sonrisa, «siempre supe que tenías más talento que yo. Solo tenía miedo de admitirlo, incluso ante mí mismo. Temía que un día te dieras cuenta de que merecías más y te fueras. Irónicamente, fui yo quien acabó arruinándolo todo. Los dos hemos cometido errores», replicó Indila suavemente. «Solo que los tuyos fueron más evidentes». Terence asintió, aceptando sus palabras. «Buena suerte con el concierto del mes que viene. Me lo han dicho los chicos. Ojalá pudiera estar allí». «Gracias, Terence. Te grabaré un vídeo». Cuando la puerta se cerró tras Terence, Indy la apoyó la espalda en ella, igual que hacía un año, la noche que él se había marchado con las maletas. Pero ahora no sentía desolación, sino una extraña calma. El círculo se había cerrado y por fin podía dejar atrás el pasado. El mes pasó volando en un torbellino de preparativos de conciertos, clases en la academia y tareas domésticas. Terence aceptó la oferta de Oxford y debía marcharse en 15 días. Los niños se tomaron la noticia de su marcha de diferentes maneras.
Paisley estaba disgustada y lloró durante mucho tiempo, y Lennox se lo tomó con una calma filosófica, señalando que será mejor para el trabajo de papá. El día del concierto, Indila se despertó con los primeros rayos del sol. No sintió miedo, sino expectación. Por primera vez en años no actuaba como la esposa o la madre de alguien, sino como músico, como artista. El programa estaba compuesto por sus piezas favoritas: Chopin, Beethoven, Debussy, Rachmaninoff. El último número, Rapsodia sobre un tema de Paganini, fue un homenaje a la primera vez que ella y Terence se conocieron, una especie de despedida a esa parte de su vida. Lennox y Paisley llevaban todo el día entusiasmados con la velada que les esperaba. Estuvieron ayudando a mamá a prepararse, eligiendo joyas, animándola. Vanity llegó por la tarde para llevarlos a todos a la sala de conciertos y hacer de niñera mientras Indila se preparaba entre bastidores. «Estás guapísima», dijo Vanity cuando Indila salió del dormitorio con un vestido largo azul oscuro con los hombros al aire. «Igual que en el conservatorio, solo que con más arrugas», sonrió Indila. Pero en el fondo sabía que nunca se había sentido tan guapa como ahora. La sala de conciertos de la Filarmónica de la ciudad no era demasiado grande, pero casi todos los asientos estaban ocupados. Vanity, Lennox y Paisley se sentaron en primera fila, con el señor Ocean y algunos colegas de la Academia de Música sentados junto a ellos. Indila también vio entre el público a algunos de sus alumnos con sus padres. Cuando subió al escenario, la sala estalló en aplausos. Indila hizo una reverencia, se sentó al piano y se quedó quieta un momento con las manos en las rodillas. Ese momento, el silencio que precede al primer acorde, era siempre el más mágico para ella. Era como si el tiempo se detuviera y el mundo entero se redujera a ese punto, a ella y al instrumento. Entonces empezaba a tocar, y todos los pensamientos desaparecían, dejando solo la música. Indila no veía al público, solo oía los sonidos que nacían bajo sus dedos. Tocó sobre el amor y la pérdida, la traición y el perdón, el dolor y la curación. Tocó sobre su vida, el pasado, el presente y el futuro. Cuando sonaron las últimas notas de Rhapsody, la sala enmudeció por un momento. Ese silencio especial que se produce cuando el público teme tomar aliento para no destruir la magia del momento. Y entonces sonaron los aplausos, fuertes, entusiastas, sinceros. Indila se levantó e hizo una reverencia, sintiendo cómo las lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas. Después del concierto, la gente se le acercó para felicitarla, admirarla, pedirle autógrafos. Pero lo más importante para ella eran los abrazos de sus hijos y las sonrisas de orgullo en sus caras. «Mamá, has sido la mejor», exclamó Paisley saltando de alegría. «Todo el mundo lo ha dicho». Lennox, normalmente reservado a la hora de mostrar emociones, la abrazó con fuerza y susurró: «Eres increíble, mamá. Siempre lo he sabido». En casa, después de acostar a los niños, cansados pero felices, Indila se sentó en el salón con una copa de vino. Se sentía extrañamente tranquila, como si por fin hubiera encontrado su lugar en el mundo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Terence. «Los niños me han enviado un vídeo del concierto. Estuviste genial, como siempre. ¿Recuerdas cuando te dije el día que nos conocimos que habías nacido para el escenario? Tenía razón. Orgulloso de ti». Indila sonrió y envió un escueto «Gracias». Habían recorrido un largo camino, del enamoramiento al matrimonio, de la traición al divorcio y, finalmente, a este extraño pero confortable estado de respeto mutuo. Por la ventana abierta entraba la fragancia del jardín en flor. Indila se acercó a la ventana y respiró profundamente el aire nocturno. Hace un año había estado aquí, rota y perdida, sin saber qué hacer. Hoy miraba al futuro con confianza y esperanza. Pensó en la próxima gira de conciertos de verano por pequeñas ciudades de todo el estado, en los nuevos alumnos a los que iba a enseñar el próximo curso, en Paisley, que mostraba un interés cada vez mayor por la música, y en Lennox, que soñaba con una carrera científica. La vida seguía, llena de nuevas oportunidades.